Ok. Yo tengo una historia horrible. ¿Qué? Fallece mi mamá y yo no sabía que el departamento en el que vivía era de mi abuela, estaba a nombre de mi abuela. Entonces mi abuela nos dijo, las niñas se van a venir a vivir conmigo. Y yo dije, ¿por qué? Si sí tengo papá y hermana, o sea, ya suficiente es, ¿no? Y decidí quedarme ahí. Bueno, no decidí, no tenía a dónde más ir y como que dije, ni me fui a vivir con mi abuela y me quedé en el depa. Y entonces mi abuela, ya no hay rencores, ya esto está muy trabajado, lo cuento porque es algo que pasó y que tiene que ver con independencia económica. Mi abuela era muy así, estricta con cosas de lana, también ella batalló mucho y me escribió una carta a máquina de escribir, así de esas Olivetti, así, donde venía desglosado, como si no vienes a vivir conmigo, esta es la lana que me debes. Por renta, por agua, por gas, porque el depa es mío. El depa que su mamá les dejó. No, pero tenías 15 años. No nos lo dejó, es que era de la abuela. Y entonces fue muy duro, fue algo que trabajé mucho en terapia porque me enojé, o sea, me sentí tan humillada y tan como de, güey, yo te debo dinero, o sea, las decisiones que hayan tomado mis jefes hippies, yo, qué Pero resulta que sí, y por eso hay que ser independiente económico, porque sí va a las crías, esa es la verdad. Me dio mucho coraje, me enojé mucho, lo sentí como, lo tenía en terapia de la carta, el día de la carta de la abuela, Le dije, yo no te voy a pagar nada, pues yo, ¿qué, güey? Y era un poco la abuela más bien tratando de hacer presión para que yo me fuera a vivir con ella y ella me pudiera proteger. Creo que a eso iba, y yo lo sentí como, esta hija de la fallece mi mamá y me vienes a cobrar. No creo que ella pensó que yo iba a sacar un cheque a pagar eso. Creo que era su manera de presionar a que yo fuera algo que ella consideraba más seguro. Pero eso me hizo, esa carta en las manos, dije, no lo voy a pagar, pero definitivamente mañana yo necesito generar algo para poder existir sin deberle nada a nadie. Y sentí que yo ya tenía una deuda. Y de hecho, esa carta me hizo mucho bien porque fue un gran impulso cuando estaba trabajando y haces cosas que son de la los chavos que están empezando, ni pedo, hay cosas que no quieres hacer, es que no es mi hit, pues ni pedo. La necesidad es un gran motor y al final te hace muy humilde y fue como hasta se lo agradezco a mi abuela, fue como un motor en el que yo dije, no te lo voy a pagar, pero sí me voy a pagar mis cosas y sí ya entendí que sin mamá, que esté ahí como tapando las cosas, esto es lo que va a pasar. Si yo no me pongo a chambear y pago mis rentas y llevo mis gastos, esto no va a ser de la abuela que te haces esto va a ser de un casero que te lleva a la cárcel o sea, sí fue un balde de agua de realidad y lo trabajé en terapia tanto y me ayudó también un día a hablarlo con mi abuela y que me dijo, yo no es que te lo vine a cobrar, es que traté de presionar a